Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast Si no se repara, no para. Catalina Bertel, gerente de la IPS Creciendo con Cariño, y Juan Carlos Álvarez, director ejecutivo de la Corporación de Amor al Niño Cariño, les damos la bienvenida a este nuevo espacio. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por estar en este espacio que veníamos soñándonos, Juan Carlos, hace rato, con el objetivo de poder acercarnos un poco más a toda la comunidad y poderles enseñar y dar herramientas y a través de muchas historias que tenemos desde el área terapéutica, aprendizajes que nos puedan acercar a nuestras propias realidades. Somos testigos de muchas historias que ocurren en nuestra ciudad y en nuestro país, historias bonitas y otras no tan bonitas. Y siempre sentimos que tenemos que compartirlas y contarlas para que no se repita. Y por eso creemos que tenemos mucho para contarles a ustedes como padres de familia, como docentes, como tíos, como vecinos, todo con el propósito de entregar entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes a nuestra ciudad y generar una apuesta de construir una sociedad digna y respetuosa. Sí, yo creo que este espacio nos va a permitir acercarnos desde muchas historias y muchas vivencias, desde dos miradas. Una, desde esa mirada terapéutica, desde los profesionales que nos acompañan en la IPS Creciendo con Cariño, y otra, desde esas vivencias de muchos de nuestros usuarios que han pasado por allí. Queriendo reparar, queriendo que les hicieran una devolución a ese lugar que en algún momento fue arrebatado. Entonces, yo creo, Juan Carlos, que es muy importante que les contemos a qué se dedica la Corporación Cariño y la IPS, muy corto desde lo que hacemos, desde las estrategias educativas a las que se dedica la corporación y desde nuestro trabajo terapéutico. Es muy importante que sepa quiénes estamos hablando. Nosotros representamos un equipo grande de profesionales que le apuestan al bienestar de la niñez. Efectivamente, la Corporación de Amor al Niño Cariño es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1978. Creo y siempre decimos que nace en nuestros programas, nace en nuestra entidad dando respuesta a necesidades de Medellín, a necesidades de los barrios, a necesidades del departamento de Antioquia y del país. La Corporación de Amor al Niño Cariño es una entidad sin ánimo de lucro que nació en el 78 con el propósito de entregar una policlínica infantil a nuestra ciudad. Una vez entrega esta gran obra, empieza a trabajar por generar estrategias educativas y promocionales, garantizando entornos protectores, trabajando con niños, con niñas, con adolescentes, con sus docentes, con los padres de familia. Tenemos la convicción de que hay que invertir en la niñez para construir una sociedad digna. La niñez es hoy y por eso le estamos apostando desde ya a generar esos entornos protectores. Desarrollamos estrategias educativas, estrategias promocionales que promuevan derechos y promuevan pautas de crianza, pero en ese proceso propositivo de entregar herramientas para ese proceso de crianza que requerían los niños y sus familias, vimos una necesidad grande y latente: la prevención de las violencias sexuales. Identificamos que los niños estaban siendo vulnerados, abusados por el delito del abuso sexual, y ahí le apostamos a una gran línea estratégica de la entidad: prevenir las violencias sexuales a través de nuestro programa Aprendiendo a Cuidarme. Aprendiendo a Cuidarme es un programa que lleva 22 años, 23 años en la ciudad, en el departamento y en el país, donde llegamos a niños, llegamos a padres de familia, llegamos a adolescentes con estrategias, con herramientas para prevenir este grave delito. Estamos convencidos de las graves consecuencias, está demostrado las graves consecuencias en la salud física y en la salud mental que trae este gran delito. Por eso hemos venido trabajando y apostándole a la prevención de estas violencias a lo largo de estos 22 años. En ese convencimiento, en esa apuesta de prevenir, identificamos también y tenemos el convencimiento de que había que repararlo. Y por eso, Catalina, le doy la palabra a usted. ¿Por qué nace la IPS Creciendo con Cariño? Nace, yo creo que cuando pensamos en Creciendo con Cariño, nace de lo que
ya veníamos trabajando en todas las comunidades, en poder continuar nuestro ejercicio de promoción, prevención, y en el momento de estar en el territorio nos dábamos cuenta que cada vez nos encontrábamos una historia diferente, una historia que nos hacía pensar el por qué las rutas no llegaban a una atención profunda donde realmente sanara a esa víctima. Entonces, en el momento en que nosotros estábamos en las instituciones educativas, en el momento que estamos con una comunidad, nos quedábamos en falta, quedábamos en, sí, ya hicimos ese primer paso, ya hicimos una atención primaria, hicimos una psicoeducación a la familia, pero seguía pasando ese sufrimiento que yo creo que es el más olvidado, desmeritorio para poder reparar, ¿cierto? Entonces, y estamos hablando directamente del trauma, de lo que queda después de una violencia, de las secuelas, de esos síntomas que quedaban allí. Y sentíamos que quedábamos en una falta porque nos quedábamos cortos al donde enviar a esa familia para que pudieran hablar de su dolor. Y es ahí donde nace Creciendo con Cariño IPS, y nace con un equipo interdisciplinario queriendo dar respuesta y de la mejor manera poder atender ese trauma complejo, ese trauma que queda después de que se es arrebatado un lugar. Y por eso, Juan Carlos, quisimos llamar este podcast Si no se repara, no para. Si no se repara, no para, recoge lo que nosotros vivimos como terapeutas y como médicos y como pediatras en ese lugar de escucha. Yo siempre he sido una convencida que los niños, los adolescentes y las familias se merecen adultos profesionales que siempre estén pensando en cómo devolverles ese lugar y cómo poder acompañar ese sufrimiento como tal. Tenemos una historia y tenemos muchas historias, Juan Carlos, de las que han pasado por la corporación que nos hacían pensar. Yo quisiera que pensáramos en esa historia que nos marcó la vida. Trabajamos desde la corporación en la prevención y creemos que se puede prevenir. Estamos convencidos de que se puede prevenir y se tiene que prevenir. La IPS Creciendo con Cariño cree, está segura y le apuesta a esa reparación. Dos entidades que trabajan por el bienestar de la niñez. Hoy nos reúne, si no se repara, no para. Esa es la apuesta que tenemos hoy. Contar historias reales, de verdad, que sencillamente le apuestan a que no se repita en la sociedad. ¿Por qué tenemos hoy, si no se repara, no para? Porque queremos entregar estas herramientas permanentemente. Catalina, esta ha sido su gran lucha, su gran lema de campaña. Si no se repara, no para. Estamos convencidos de que se puede reparar. Se puede reparar. Siempre podemos tener un espacio donde sanar. El trauma complejo, una vez se instaura, es mucho más doloroso cuando no se puede hablar de ello, cuando se invisibiliza. Y ese es el sufrimiento del cual estábamos hablando, del que nos encontrábamos en un aula de un niño que había activado toda la ruta, que ya había pasado por la red hospitalaria, por protección, por justicia, pero se quedaba allí, ¿cierto? Se quedaba allí su historia porque solo quedaba como una narrativa criminal. Una de las historias que nos marcó nuestro destino dentro de Creciendo con Cariño y el que impulsó fue esa redada que tuvimos alrededor de hace 8 años en Medellín, donde fue una redada de explotación sexual y encontramos donde teníamos alrededor de 10 niñas víctimas de explotación, cada una con una historia diferente, una historia de violencia, una historia de trastornos emocionales, conductuales, y que no tenían dónde estar, ¿sí? En el mundo. No había quien las acogiera, y quienes las acogieron no fueron precisamente los que tenían que escucharlas, ¿cierto? Que lo que hicieron fue explotarlas sexualmente.
5 de ellas desaparecieron de una historia, de una ruta. No sabemos qué pasó con ellas, no sabemos cuál fue su final una vez se hizo la redada. Y esa historia de explotación sexual nos llevó a pensar qué pasa cuando se es víctima y no hay quien acoja y haga el seguimiento después de una activación de ruta. Entonces, desde allí comenzamos a pensar cómo influenciaba el trauma complejo y cómo determinaba las vidas, porque cuando se es víctima de violencia sexual o violencia intrafamiliar o acoso escolar, se comienza a hacer todo lo que es una transformación a la visión del mundo. Los niños comienzan a ver el mundo con otro tipo de gafas, desde el miedo, desde la ansiedad, desde el estrés que les produjo esa experiencia como tal, pero tener un espacio donde hablar, un espacio seguro, donde poder ir reparando lo que marcó esa historia, ayuda a esa sanación y a poder tener un comportamiento diferente. Recibimos a diario cientos de historias en nuestras sedes de la IPS Extiendo con Cariño, en los barrios, con nuestros profesionales cuando recorremos las diferentes instituciones educativas, colegios, y esto nos hace repetir y veo necesario decir, esto pasa a diario en nuestra ciudad, a diario en nuestros hogares. Y puede sonar cliché, puede sonar algo, pero creo que es necesario repetirlo y ocurre en cualquier hogar, en cualquier estrato socioeconómico de nuestra ciudad, en cualquier tipo y composición familiar. Y por eso hago pues digamos esta anotación a modo de paréntesis, es una información que es pertinente para cualquier persona, para cualquier hogar, porque tenemos el compromiso y tenemos la obligación de trabajar por el bienestar y garantizar entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes. Y lo peor de todo, ocurre a cualquier edad. No es que mi niño todavía esté chiquito, mi niña todavía esté chiquita. A cualquier niño o niña le puede ocurrir en nuestra ciudad. Y nosotros, como adultos, no solamente como organizaciones, sino como adultos, tenemos ese compromiso de brindarles esa garantía, esa protección, porque decimos permanentemente, ser niño en nuestra ciudad, ser niño en nuestro país es difícil, es riesgoso. Entonces, por eso, de eso se trata y por eso queremos seguir conversando y contar historias de si no se repara, no para. No para llenarlos de temor, sino para llenarlos de compromiso, para trabajar por esos entornos protectores que lo diremos a diario. Cuando hablamos de si no se repara, no para, pensábamos en un espacio que nos permitiera coger diferentes temáticas. Y si no se repara, no para, va a tener la intención de ver cómo ese mundo en la cual está inmerso la familia, el niño, todos los que acompañamos o vivimos, estamos rodeados de diferentes situaciones que nos van generando algunas señales, huellas, cicatrices, pero que lo importante es poderlas identificar. El identificarlas y poder saber qué nos está sucediendo nos va a permitir sanar. A la IPS llegan muchos niños con diferentes diagnósticos y hoy en día hay mucho cómo poder diagnosticar un grupo de comportamientos y de conductas que no son esperadas y que nos dice, esto nos está diciendo algo. Pero yo sí le puedo decir, Juan Carlos, que alrededor del 60% de esos diagnósticos están ligados a las relaciones humanas, en la manera en que nos cuidaron, en la manera que nos hablaron, en la manera en que generamos vínculo. Y le voy a hablar, por ejemplo, del TDAH. Muchas de estos realmente no es TDAH, son formas en que los niños buscan en tener una atención para poder hablar de lo que les ha sucedido. ¿Qué es TDAH? Yo como papá voy con mi hijo, con mi hija y me dicen, no, es que tiene TDAH y hay que medicarlo. Supongo que me dirán eso. ¿Qué a diario o con qué a diario se
enfrentan los padres de familia que piden una consulta, una asesoría profesional? ¿Y qué es lo que afirman y qué es lo que vos estás diciendo en este momento no es TDAH? Explícanos un poquito Exacto. esa parte, Cuando estamos un poquito hablando de más. TDAH, estamos hablando de un trastorno de déficit de atención. Y es cuando los niños tienen episodios de fugas que no logran concentrarse y por el hecho de no lograrse concentrar, tienen muchas dificultades en atender, aprender, a sostener una conversación. Entonces, podríamos decir que es un niño que tiene una alteración en una de sus funciones ejecutivas que no le permite la concentración. ¿Y por qué habla del TDAH? Porque es el que más nos suena, por ejemplo, en el entorno escolar, No ¿cierto? necesariamente es una discapacidad, una dificultad del niño en atender, sino que el docente tampoco tiene esa capacidad de lograr ese Sí, control. muchas veces lo que está sucediendo hoy con el cuidado de la salud mental es que estamos sobrediagnosticando y ya somos muchos sobrediagnosticados, ¿cierto? Entonces, no solamente es el docente el que diagnostica, también es la catequista que está formándolo para hacer la primera comunión, pero también es la vecina que te dice, ¿será que le dio un episodio de ansiedad o tiene un trastorno de déficit de atención o es que el niño es hiperactivo? Por eso tienen que haber lugares como estos, lugares que nos permitan conversar de qué es una sintomatología, qué es un deterioro cognitivo, qué es una disfunción en el comportamiento, ¿cierto? Para poder entender. Y este espacio de Si no se repara, no para, es precisamente eso, cómo hablar de algunos síntomas que nos pueden dar alertas, pero sin olvidar que hay un equipo profesional, que ese equipo profesional para poder diagnosticar necesita un psicólogo, necesita un psiquiatra, necesita un pediatra, muchas veces necesitan otros profesionales de la salud, porque hablar de trastornos no es fácil y mucho menos cuando estamos hablando de trauma complejo, ¿cierto? Porque el trauma complejo reúne muchos grupos sintomatológicos que te pueden dar para puntuar mucha diversidad de síntomas en otros tipos de trastornos o enfermedades cognitivas y emocionales. Entonces, ¿qué pretendemos con este lugar, Juan Carlos? Es poder traer a nuestros profesionales, conocerlos de cerca, que ellos nos cuenten qué viven con esas familias, qué viven con esos niños, con esos adolescentes, que sin duda han pasado por situaciones muchas veces no gratas, pero que hay un lugar que siempre está dispuesto en escuchar, hay un lugar que siempre está dispuesto en estudiar, de traer la evidencia científica, de tener un modelo terapéutico que nos permita cuidar nuestra salud mental. Yo creo que el lugar de la salud mental se la debemos dar toda la importancia como cuando cuidamos nuestro cuerpo físico. Somos una unidad, somos mente, somos cuerpo, y cuando venimos al mundo nuestros sentidos son los que captan todas esas experiencias, solo que esas experiencias se van transformando al cómo lo vivimos. Entonces, esta es una invitación especialmente para nuestros oyentes en cuidar a nuestros niños, niñas, adolescentes con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que sienten y también con lo que les decimos, porque hay afirmaciones directas que van marcando esa historia y que no se nos puede olvidar que nuestros niños y nuestras familias muchas veces necesitan espacios solamente para sentirse acompañados y escuchados. Catalina, tenemos un reto grande aquí oyéndole hablar a usted y es, tenemos que contar historias que son de verdad, que son reales, que son duras. Yo creo sin duda que son historias que tenemos que contar permanentemente, pero no queremos quedarnos solamente contando lo negativo. Insisto, somos dos organizaciones que tenemos una experiencia en lo propositivo, en lo promocional, en brindar esas pautas. Qué rico que nos quedáramos solamente allí.
¿Que hay que prevenir? Claro que hay que prevenir violencias porque el riesgo está y está permanentemente. Y hay historias duras que frecuentemente llegan a la IPS, claro que están. Pero todo esto enfocado en mostrar y apostarle a la salud y a la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, desde lo propositivo. No es solamente para hablar de historias dolorosas, son historias que nos enseñan precisamente para no repetir, para que no haya esa repetición de estas historias que a diario, que por nuestra historia personal, familiar, de ciudad, de país, estamos destinados a vivir y que sin duda tenemos que romper para garantizar esa salud y ese entorno protector para nuestras niñas. Sí, yo creo que el poder invitar a que cada una de estas historias que vamos a escoger y poder contarles desde esa mirada profesional, pero sobre todo desde esa parte humana, de esa parte que me pueda conectar a mí con una realidad o que me pueda dar cuenta que esos síntomas, esas señales que ese niño que me acompaña o que yo misma estoy viviendo me pueda decir que debo de consultar. Yo siempre hago un ejercicio del semáforo y poder pensar en cuando es verde porque es una conducta, un comportamiento, un pensamiento, una emoción que es esperada. Pero cuando es naranja es porque me está dando alertas que no es esperado y el rojo me está diciendo tengo que consultar. Y para consultar los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes, IPS Creciendo con Cariño, y también tenemos un teléfono que podemos llamar al 604-3627 y allí estamos para acompañar, para poderles brindar un espacio de cuidado de salud mental y que siempre sepamos que la salud mental se le encomienda, se le entrega a un profesional. No es de cuidado de un consejo, de una asesoría, no, es de un cuidado profesional basado en una evidencia científica. Todo nuestro trabajo, todas nuestras palabras están respaldadas precisamente en psicólogos, psiquiatras, pediatras, pedagogos, toxicólogos, trabajadores sociales. Y ese es nuestro respaldo y esa es nuestra garantía de lo que estamos diciendo aquí. Pero también estamos involucrando, y por eso estamos trabajando para, si no se repara, no para, involucrar a la comunidad en general. Lo decía al principio, adultos, bachilleres, profesionales, personas con especialización, todos, independiente de la formación que tengamos, tenemos el compromiso de garantizar esos entornos protectores. Y por eso queremos y tenemos nuestra apuesta de hablarle a la ciudad y hablarle a nuestro país sobre herramientas para brindar esos entornos protectores y para reparar ese daño en la salud mental. Nuestra apuesta es construir una sociedad digna, una sociedad donde tengamos salud mental. Y por ello queremos seguirlos invitando a que se unan a nuestro podcast de Si no se repara, no para. Muchas gracias. Pues solo queda invitarlos a que sigan cada una de estas historias para que nos conectemos y podamos pensar en si no se repara, no para. Tenemos que pensar en reparar para que pare. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta acá. Y esperamos que nos sigan acompañando en nuestro podcast de Si no se repara, no para.